¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Las habilidades que posees en tu área de conocimiento puedes explotarlas ofreciendo tus servicios como consultor, coach o experto y podrías convertirlo en un negocio muy rentable. Estos nichos de mercado poseen un gran potencial porque están teniendo un alcance nunca antes visto en la historia, precisamente porque el conocimiento ya no es exclusivo de unos pocos gracias a Internet. Quienes se dedicarían a estos oficios no precisan grandes estructuras o inversiones y su mercado puede ser global, porque apenas está supeditado por la disposición básica de una conexión de red y ciertas barreras idiomáticas. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Número 1. Consultor en redes sociales. Muchas empresas y profesionales poseen ofertas que el mercado precisa, pero no dominan los sistemas de comunicación que están cambiando al mundo. Ahí está tu oportunidad. Número 2. Posicionamiento de marca. En los mercados actuales, entrenar a las personas para que construyan una oferta y una imagen distinguida es una necesidad que puede rentabilizarse. Número 3. Consultor en marketing. Las técnicas de marketing como soporte a los esfuerzos de venta son indispensables en mercados cada vez más cristalizados y competitivos. El campo es tan vasto para rentabilizarlo. Número 4. Coach para bloggers. Esta es otra actividad que crece en la dinámica del mundo virtual y enriquece el conocimiento especializado. Existe mucha demanda para estos servicios. Número 5. Redactor de contenido publicitario, documentos, libros. Quien posee el conocimiento, la visión o tiene algo importante que comunicar, no siempre tiene el tiempo o la capacidad de hacerlo con calidad. Aquí entra tu ingenio si posees estos requisitos. Número 6. Entrenador en ventas personales o corporativas. Las habilidades de ventas constituyen un requisito para todo acto de la vida. El mercado para esto es inmenso y la posibilidad de enfocarse en el desarrollo de estas habilidades en las personas y o equipos de trabajo siempre será un oficio rentable. Número 7. Tutor en relaciones públicas. Dedicarse a la orientación y capacitación en el tema de relaciones públicas produce buenos resultados porque muchos profesionales dedicados a la gestión de intereses empresariales precisan fundamentar su éxito en percepciones y relaciones con el medio. Número 8. Experto en e-commerce. El conocimiento de conceptos y técnicas sobre el comercio electrónico es una demanda que está creciendo exponencialmente en el futuro inmediato. El comercio electrónico alcanzará progresivamente las mismas proporciones que el comercio convencional. Número 9. Consultor en tecnología de información. El desafío de las personas, profesionales e instituciones radica en mantenerse a la altura y ritmo de todo lo que ofrece la tecnología de gestión de la información. Número 10. Productividad personal. La demanda por conceptos y técnicas que ayuden a la productividad personal crece en los mercados, en la misma medida que estos y las dinámicas económicas se hagan más competitivas. Coach de startups. Los coaches de startups no solo rentabilizan su trabajo por medio de honorarios, también pueden participar del patrimonio y de los resultados que obtienen las organizaciones que asesoran. Número 12. Coach de negocios. Se enfoca en distinguir el carácter y comportamiento de las variables del negocio en una organización, ayudando a fortalecer la médula misma del quehacer organizacional, tomando en cuenta que empresa y negocio no son lo mismo. La empresa es una estructura, el negocio es una función. Páginas web. Este es otro elemento que fundamenta la exposición y transmisión de ideas, ofertas y mensajes en la actualidad. Dedicarse a ello es un negocio que puede explotarse rentablemente por mucho tiempo más y sin limitaciones geográficas. Número 14. Coach para superar miedos. Los miedos y temores constituyen anclas que todas las personas poseen. Contribuir con la solución es un aporte que se cotiza muy bien en el mercado y tiene alcance universal. Número 15. Coach en salud y nutrición. La demanda de estos servicios está creciendo frente a una población ávida de cuidar su salud, nutrirse con una mejor alimentación y estar en forma para continuar con sus actividades cotidianas. Número 16. Imagen y estilo. Existe mucha demanda para esto y posibilidad de ofrecer servicios prácticos y útiles. Todas las personas precisan una imagen y un estilo definidos para atender reuniones o simplemente enfrentar las actividades diarias. Número 17. Coach en alto rendimiento. Especial para personas que desean alcanzar las fronteras de su capacidad competitiva, bien en actividades deportivas u otras. El desafío de alcanzar la mejor versión de uno mismo.
Número 18. Coach para educar a los hijos. Parece trivial, pero es una necesidad evidente que puede ser trabajada muy bien, especialmente en hogares donde existen muchos medios, pero escaso tiempo. Número 19. Alcanzar metas y éxito. Todas las personas tienen metas y desean alcanzar éxito a partir de ellas. Orientar y apoyar, esto tiene alcance casi universal. Y número 20. Coach en excursiones y viajes. Existe mercado importante en personas que desean optimizar inversiones vinculadas a su tiempo libre para conocer sitios y lugares diferentes a los tradicionales. ¿Qué opinas de estas 20 ideas de negocios rentables como consultor o experto en tu área? El requisito para el desarrollo de cualquiera de estas tareas es tener la capacidad de otorgar valor al cliente, y ello no solo echa raíz en el conocimiento, también en la experiencia, las habilidades, el trabajo disciplinado y la vocación genuina de servicio. Cabe destacar que no es lo mismo entrenamiento que capacitación. El primero se ajusta a exigencias de tiempo y presencia permanente, a formación continua. Lo segundo es un evento. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.